Maestro, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas Hola, tardes. hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles este día. Muy bien. Bueno, pues Maestro, sí, pues adelante. estábamos comentando de la diferencia entre aval o fiador. ¿Qué le parece si definimos uno a uno? Claro que sí. Bueno, muy bien. Hay una gran diferencia entre el aval y fiador y esto dependerá de la materia en que estemos tratando. En materia mercantil, cuando se firma un pagaré o algún título de crédito, entonces a quien responde por la obligación del obligado principal se le llama aval. Entonces, esto es únicamente en materia mercantil. En materia civil, se le llama fiador a quien va a responder en caso de que el deudor principal en materia civil no responda. Ese es un contrato aleatorio al contrato principal que se llama fianza. Entonces, ejemplo, si tenemos un contrato de arrendamiento y queremos que alguien garantice en un momento dado el incumplimiento del arrendatario, entonces va a ser a través de un contrato aleatorio que se llama fianza y quien va a responder se llama fiador. Esa es la principal diferencia entre aval y fiador. Aval es en materia mercantil cuando se firman títulos de crédito y fiador sería en materia civil cuando alguien queda para responder por las obligaciones contraídas en una cuestión meramente civil. Esa es la gran diferencia. Que en el caso, por ejemplo, cuando alguien renta una casa, ¿no? Obviamente siempre te piden un fiador que si tú no pagas o tienes algún problema, el fiador va a ser la persona que te respalde o que cubra esa responsabilidad que tú en un momento dado estás asumiendo. Claro que sí, nada más que aquí, en materia civil, hay que tener cuidado con algunos beneficios que tienen los fiadores, como es el de orden o exclusión. En este caso, si es un arrendado o es un fiador solidario. Obvio que si se trata del arrendador, debe decir que el fiador va a ser solidario, es decir, que va a responder por la totalidad de la deuda, porque si en el contrato se establece que es un fiador mancomunado, esto quiere decir que la deuda se va a dividir en partes iguales entre tantos deudores principales y fiadores existan. También otro beneficio que tiene el fiador y que se debe establecer en el contrato, si es que así se desea, es el de orden y exclusión. Esto quiere decir que si se renuncia al orden, eso implicaría que en caso de demanda se podría demandar al obligado principal, al fiador, porque si no, primero tendrían que demandar al obligado principal y después al fiador. Entonces, si se renuncia a este beneficio de orden, pues indudablemente que tendrán que demandar a cualquiera de los dos. Y el de exclusión es cuando se tienen que cobrar primero con los bienes del obligado principal y después del fiador. Entonces, estos son dos beneficios y que se pueden manejar de acuerdo a los intereses de quien está realizando el contrato. Normalmente en los contratos se dice que el aval, el fiador renuncia a estos beneficios de orden y exclusión. Ahora también, a veces en los contratos ponen, responde de manera mancomunada y solidaria. Entonces aquí hay una contradicción, o es mancomunada o es solidaria, porque como ya dijimos, mancomunado el crédito se divide y solidaria, entonces el fiador va a pagar la totalidad de la deuda en caso de que el obligado principal no responda con sus obligaciones. Entonces hay que checar esa parte, ¿verdad? Cuando se hace un contrato, hay que checar esa parte si es mancomunado para ver en un momento dado hasta dónde llega tu responsabilidad, ¿no? Claro, entonces normalmente no se pone atención en esos puntos, pero Ujú. si yo soy el acreedor, yo pondría que el fiador responde solidariamente,
porque si pongo que responde mancomunadamente, el crédito se va a dividir entre el obligado principal y el fiador. Y también pondría en mi contrato que renuncia el fiador a los beneficios de orden y ejecución. Y esto me daría la posibilidad de que yo demande indistintamente a cualquiera de los dos, y no necesariamente primero deben condenar al obligado principal y después irme en contra del fiador. Cosa distinta que pasa en el aval. En los títulos de crédito, si no se estableció cuál es la cantidad por la cual va a responder el aval, se entiende que responde solidariamente, es decir, que responde por la totalidad del adeudo. Entonces son dos figuras parecidas, pero son de diferentes mundos. Una es del mundo mercantil, el aval, y el fiador es un contrato aleatorio en materia civil. Maestro, aquí, ¿qué es la garantía o qué es lo que representa? Bien, normalmente se pide que el fiador o el aval tenga bienes con que responder en caso de que el obligado, y normalmente que tenga un bien inmueble libre de todo gravamen y que esté inscrito en el registro público de la propiedad, porque si yo logro que firme un aval o un fiador, pero carece de bienes con los que pueda responder, entonces indudablemente que en juicio, pues a lo mejor sí tengo una sentencia, pero no tengo nada con qué cobrar ese adeudo, y es el problema que tienen muchos abogados. Bueno, ya tuvieron una sentencia de 1 millón de pesos, pero pues ni el aval ni el fiador tienen bienes que se les embarguen. Entonces es muy importante que cuando se pida un aval o un fiador, acredite ante el acreedor o ante quien tenga el interés en que se constituya un fiador, pues que tenga bienes, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, que puedan responder por el adeudo que van a garantizar. De lo contrario sería letra muerta, sería como si no tuviéramos ningún aval o fiador. Entonces aquí es muy importante que se tome en consideración que esta persona tiene bienes muebles o inmuebles. Lo común es que me traiga un certificado del registro público de la propiedad donde se acredite que tiene un bien inmueble inscrito y que no tiene gravámenes, y que está a nombre del aval o del fiador. Es lo que normalmente se hace. De lo contrario, pues sí, cobrar va a ser bastante difícil. Si alguna persona tiene un bien inmueble, obviamente tiene forma de demostrarlo, pero si este bien inmueble está hipotecado, ¿se toma como válido? Se podría constituir bueno, como válido, pero yo no lo recomendaría, porque si está hipotecado, obviamente que quien tiene preferencia pues es el que hipotecó en primer lugar, y no hay que olvidar que en derecho hay un principio, que el que es primero en derecho el que es primero en tiempo es primero en derecho, y entonces pues obviamente a lo mejor nosotros podríamos quedarnos fuera porque existían otros gravámenes que son exigibles y que por consiguiente el de nosotros pues quedó en último lugar y ya no nos tocó absolutamente nada. Entonces aquí sería un foco rojo. Si el bien inmueble tiene gravámenes, indudablemente que no sería un buen aval. Aquí lo recomendable es que el aval tenga bien inmueble libre de todo gravamen y de cualquier carga que pudiera tener registrada en el registro público de la propiedad, aunque indudablemente esto tampoco es garantía, porque en ese inter a lo mejor el aval o fiador podrían enajenar ese bien. Esto se garantiza hasta el momento en que se traba un embargo, por ejemplo, o se constituye una hipoteca ante notario público. Entonces sí está grabado el bien, pero así nada más en el contrato pueden pasar cuestiones que podrían dejar en insolvencia. Aquí obviamente ya si se hizo esa maniobra para quedar en insolvencia y no pagar, pues ya se constituirían algunos delitos, o en la vía civil se podría pedir que se retrotraiga esa situación porque se hizo en fraude de acreedores. A veces hay personas que con tal de no pagar venden todos sus bienes y lo hacen en fraude de acreedores. Entonces también se puede demandar esta reversión para evitar el fraude de acreedores. ¿Es recomendable, maestro, ser aval o ser fiador? O sea, ¿cuál de alguna manera tiene mayor garantía para la persona que está quedando como apoyo, ¿no?, a quien lo está solicitando? Claro, claro. Muy bien, pues la recomendación es no ser aval ni ser fiador.
Yo he visto muchos casos en los que los padres quedan como avales o fiadores por los hijos y han perdido su patrimonio que han juntado durante muchos años, o se pierden grandes amistades o grandes compadrazgos. Obviamente que si uno va a decidir ser aval o fiador, debe tener en mente que indudablemente su patrimonio puede estar en juego, porque ya sabemos que cuando una persona tiene alguna urgencia, pues promete todo y luego al final no responden por las deudas y quien va a pagar pues va a ser el aval o el fiador. Y en muchos casos sí se ha visto que se pierde el patrimonio por la responsabilidad del obligado principal, aunque hay acciones que la ley señala como la vía de regreso, en el que si el aval o el fiador pagó, tiene la acción de demandar en vía de regreso al obligado principal para que le pague lo que erogó más los intereses. Pero si también el obligado principal no tiene absolutamente nada, entonces pues sí va a ser muy difícil cobrarle. Entonces la recomendación sería en lo posible evitar, porque a veces hasta las personas que parecen más solventes de repente no cumplen con sus obligaciones, y entonces si lo vamos a hacer, estar plenamente conscientes que ese patrimonio puede estar en riesgo si llegara a no cumplir el obligado principal. La recomendación sería no. Obviamente que si yo soy el dueño del pagaré o soy quien puede salir perjudicado, pues sí me conviene que exista un aval o un fiador, y obviamente que sí lo exigiría y que tenga bienes libres de todo gravamen y con los cuales pueda responder por la deuda, pero de lo contrario, pues entonces yo no recomendaría ser aval o fiador. Y además, pues vienen las demandas. Si se trata de títulos de crédito, pues viene una demanda de juicio ejecutivo mercantil, y aquí lo importante es que desde el momento que se presenta la demanda, el juez ordena que se embarguen bienes, y entonces lo que va a pasar es que se va a constituir el actuario o diligenciario al domicilio del demandado y le va a requerir el pago, y si no lo hace en ese momento, pues le va a embargar sus bienes. Normalmente ya las personas ya saben qué bienes tiene inscritos en el registro público de la propiedad, y entonces allí empieza un verdadero calvario. En materia civil no es así, porque en materia civil no son títulos ejecutivos, hay hay documentos que son ejecutivos civiles, pero normalmente derivados de un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Allí tendríamos que esperar a que se dictara sentencia y esta causal ejecutoria para que yo pudiera embargar, salvo que se hiciera un embargo precautorio, porque yo tengo conocimiento que el fiador, ya está vendiendo sus bienes para no cumplir, entonces le puedo pedir al juez que embargue precautoriamente esos bienes, pero ese es otro procedimiento. Aquí me surge una duda, maestro. En un momento dado, alguien puede quedar como aval, ¿sí? Y en el momento en que aceptó, tiene quizá sus bienes, como usted los acaba de comentar, libre de gravamen. Pero pues ahora sí que nunca se sabe qué puede suceder, y que si más adelante esta persona pierde los bienes, pero ya quedó con anterioridad como aval, ¿cuál es el procedimiento? Porque pues ya no tendrían algunos bienes donde cobrarse, por así comentarlo. Pues indudablemente que se tendría que promover, si se hizo un fraude de acreedores, el acreedor podría promover ante el juez la reversión de esas ventas, pero aquí sí ya quedaría en insolvencia, porque hay muchas personas que sí quedan de aval y que saben que se presentó una demanda, y antes de que los emplacen y de que se gire oficio al registro público de la propiedad, venden los inmuebles. Obviamente que aquí podrían incurrir en fraude de acreedores, y pues obviamente que sí hay sanción para quien cometa esas conductas, pero sí es también un riesgo. A lo mejor si la obligación es bastante fuerte, lo he dicho en muchas ocasiones, lo mejor sería constituir esa garantía ante el notario público para que se inscriba en el registro público de la propiedad, y ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Ese bien está dado en garantía por un contrato de arrendamiento o por algún documento similar, si es un contrato bastante fuerte, ¿no? En el mundo real, los negocios de la gente de a pie, pues siempre confían en la buena fe, pero a veces hay gente que es un poco mañosa, y sí, ya que sabe que es el problema, pues venden, y entonces aquí viene un problema para el acreedor. Tendría que
promover su acción paulana o esta cuestión de fraude de acreedores y demostrar que se hizo para no cumplir con la obligación. Bueno, pero yo creo que para no meternos en tantos problemas, maestro, definitivamente yo creo que no hay que quedar ni como aval, no hay que quedar como fiador y así no perderemos ningunas amistades. Indudablemente, porque el problema va a empezar desde estos gestores de cobranza, si es un título de crédito, claro, que también eso a lo mejor ya lo vemos en otro programa donde está prohibido que hablen a las 5 de la mañana, que me pongan pegotes en la puerta, mañana viene un embargo, no, o sea, empieza la problemática de esa naturaleza y después efectivamente, en caso de que no se pague, pues va a llegar un actuario y nos va a embargar nuestros bienes. No quiere decir que nos va a sacar nuestros bienes en ese momento, porque a eso se le llama constituir el embargo, pero sí va a señalar los bienes que quedan embargados. Inclusive puede pedir el auxilio de la fuerza pública para introducirse al domicilio y únicamente señalar los bienes. Bueno, requerir de pago y señalar los bienes que se van a embargar. Más adelante se podría constituir, salvo que el demandado diga, pues sí, llévense mis cosas. Normalmente eso ya no pasa, como en las películas de Pedro Infante, donde llegaban los acreedores y sacaban todas las cosas de la casa del deudor. Eso no es posible, salvo que el deudor esté de acuerdo. Pero si no, únicamente debe dejar pasar al actuario diligenciario para que señale los bienes que se van a embargar. Que hoy en día ya no es conveniente embargar televisiones, sillas, mesas, y además la ley lo prohíbe, el hecho cotidiano no se puede embargar, las cosas del menaje del hogar, el patrimonio de familia no se puede embargar, pero normalmente se embargan los inmuebles, ¿no? O vehículos o trailers. Entonces normalmente ya se llevan los datos de inscripción en el registro público de la propiedad o se llevan ya también las características o los datos del vehículo que se va a embargar. Entonces, la verdad es que si no paga el deudor principal, el aval o el fiador se van a tener que enfrentar a un verdadero calvario, porque sí van a tener que enfrentar acciones legales y a la postre, si no llevan una buena defensa, pues indudablemente que van a acabar perdiendo su patrimonio. Personas de la tercera edad, yo he visto que han quedado por sus hijos, han perdido su patrimonio, o personas que de buena fe, por ayudar al compadre, al amigo, quedaron de avales o fiadores y finalmente también perdieron el patrimonio. La recomendación sería que no. Perfecto. Pues maestro, de verdad le agradezco mucho la asesoría que nos acaba de dar en estos momentos y bueno, ahí está la recomendación. Preferible no ser aval, preferible no ser fiador. Muchas gracias, maestro, le mando un abrazo. Gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, él es el maestro marino Alejandro Valderas Flores, director del Bufete Jurídico Gratuito Universitario de la UAM.